Padre nuestro, gracias Señor por la oportunidad que tenemos una vez más de glorificar tu santo nombre. Hoy estamos conmemorando la resurrección de tu Hijo, congregándonos el primer día de la semana cuando Él resucitó, y estamos aquí para ser edificados con tu santa palabra. Estamos aquí para alabar tu nombre, exaltar tu gloria, reconociendo que tú eres el único Dios, que fuera de ti no hay más, que en ti somos, vivimos y nos movemos. Gracias porque enviaste a Cristo y nos has redimido, Dios. Te rogamos que en esta hora, por el poder de tu Santo Espíritu, ilumines nuestra mente, que tu revelación pueda ser clara. Ayúdanos a conocer más al Hijo de Dios y trae pronto a los hermanos que vienen en camino. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lección más sobre la cristología. Es la última lección porque dentro de 8 días vamos a iniciar con un breve curso de 4 o 5 sesiones sobre lo que nuestro hermano Gama ha estado enseñando, el curso para padres. Entonces, hoy es la última lección ya oficialmente de Cristología. Por ahí quedó tal vez rezagado un asunto que no resolvimos, y es el asunto de las teofanías. A la lección de hoy le hemos titulado El fenómeno de la teofanía. Bueno, el texto que vamos a buscar para introducirnos a esta lección es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, un versículo conocido por todos, con una carga cristológica muy importante. El Evangelio de Juan 1:18, en la versión Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin embargo, la Biblia de las Américas y las traducciones más recientes traducen de una manera diferente. Por ejemplo, si leemos en la Biblia de las Américas, el texto diría así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué cambió? Que unigénito Hijo, que es la frase que aparece en la Reina Valera 60, en la de las Américas se traduce como unigénito Dios. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado tanto en el seminario como en la iglesia. Cuando la Reina Valera se escribe, los manuscritos que se tenían al alcance eran manuscritos muy dañados, y eran copias de las copias, y no eran los más cercanos propiamente al original. Entonces, esos escritos que tenía Casiodoro tenían una grieta porque eran fabricados con cuero de animal, y donde aparece la palabra hijo o la palabra Dios, en la parte final, en la parte primera de la sílaba, había una grieta que no permitía ver si la palabra era Dios o hijo, ya que en griego la palabra Dios y la palabra hijo terminan igual. Miren, Dios, ¿cómo se pronuncia en griego? Theos. Hijo se pronuncia ios. ¿Terminan igual? O es. Entonces, como la grieta estaba en la primera sílaba, el traductor de la Reina Valera dijo, pues seguramente aquí cuando dice unigénito OS, se refiere a hijo, es lo más lógico, ¿no? Y tradujo unigénito Hijo. Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, ¿se acuerdan? Y algunos otros documentos, se dan cuenta que hay manuscritos más antiguos que los que tenía el traductor de la Reina Valera,
y que en ese pasaje no tenía la grieta en esa sílaba. Y el texto decía Dios. Por eso ahora se traduce a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo diría? El unigénito Dios. Entonces esto es muy importante porque por una parte el texto es muy descarado en revelar que hay una segunda persona, noten lo que voy a decir, una segunda persona a la que se le llama Dios. Y ya esto nos ayuda a entender un poquito más el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No que existan dos dioses, son dos personas a las que se les califica con el mismo título, Dios. Yo y el Padre, uno somos. Pero lo que yo quiero señalar del verso son dos cosas. La primera, que el verso tajantemente dice que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, el verso también dice que el unigénito Dios que está en el seno del Padre, o sea, el unigénito Dios que vive en comunión íntima con el Padre, Él sí le ha dado a conocer. O sea, que aunque nadie ha visto a Dios, y voy a aclarar, a Dios el Padre, nadie le ha visto, a quien sí han visto a través de la historia bíblica, ha sido a Dios en la persona del Hijo. No sé si me explico. Cuando Moisés habló con Dios, ¿se acuerdan? ¿Con quién habló según este versículo? Con Dios, el Hijo, ¿sí o no? Cuando Moisés subió a la montaña y recibió de Dios, ¿se acuerdan? Los mandamientos, ¿de quién los recibió? De Dios, el Hijo. O, pregunto, ¿en el Antiguo Testamento hay declaraciones que digan, hemos visto a Dios? Ustedes se van a dar cuenta que sí las hay. Y entonces, ¿cómo el texto dice que a Dios nadie le vio jamás? Enfatizo, ¿nunca se ha visto a quién? A Dios, el Padre. Pero el unigénito Dios, Cristo, que está en la comunión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. Que por cierto, la última expresión es exégesis. Cristo es la exégesis del Padre. ¿Qué significa eso? Que Cristo es la explicación, ¿se entiende? Que Cristo es la revelación plena de Dios el Padre. Entonces, para introducirnos al fenómeno de la teofanía, primero quisiera preguntarles, ¿alguien tiene ya una idea de qué es esto de teofanía? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Sí? Teofanía. Por allá atrás, hermanitas, ¿no? Teofanía. Hermano Felipe, ¿sí lo ha escuchado ese concepto? ¿Qué es la teofanía, hermanos? Miren, tengo ahí una definición muy breve. Definición del concepto de teofanía. Pues es una palabra compuesta, ¿no? Theos, phanos. Theos, Dios, phanos, manifestación. Es la manifestación visible ¿de qué? De la divinidad. Eso es una teofanía. La manifestación visible de la divinidad. O sea, la teofanía es un fenómeno que existe en diversas religiones, en diversos círculos de fe, no solo en el cristianismo, ¿sale? Sin embargo, en el cristianismo, las teofanías son manifestaciones visibles ¿de quién? De Dios el Hijo, antes ¿de qué? De su encarnación. Por lo tanto, se les puede considerar como ¿qué? Como cristofanías, manifestaciones de Cristo. Es decir, hermanos, lo que se conoce como teofanía en el fenómeno religioso, en el cristianismo también se llama cristofanía, porque ya dejamos en claro que sí, Dios se manifestó de manera visible, pero en la persona de su Hijo. En este sentido se puede decir que a Dios el Padre, lo pongo entre paréntesis, nadie le vio jamás. Sin embargo, en el Antiguo Testamento existen declaraciones y experiencias en las cuales Dios fue visible, eso no se puede negar. ¿Se acuerdan de los padres de Sansón? ¿Qué dijeron? Hemos visto a Dios, ciertamente moriremos. Y así tenemos otras experiencias, Entonces, la pregunta importante es, ¿cuál es la respuesta a este fenómeno? Que a quien vieron fue a Dios Hijo, o sea, a Cristo, ¿sale?
¿Hasta aquí todos estamos conectados? ¿Lo estamos entendiendo? Bien, una pregunta clave que puse ahí en pantalla. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos experiencias extrañas, ¿no? Extraordinarias, fuera de lo común. Y a veces se usa un término que yo creo se ha manoseado mucho. ¿Han escuchado el término el ángel del Señor? ¿O el ángel de Jehová? En algunas ocasiones esta expresión sí hace referencia a la intervención del Hijo de Dios en calidad de mensajero de Dios, ¿se entiende? Como el ángel del pacto. Pero ángel del Señor no siempre hace alusión a una teofanía. Por eso digo que es un concepto que se ha manoseado mucho. Entonces, para ser muy exactos, no errar y tratar de tener la mayor precaución para afirmar que estamos ante una cristofanía en el Antiguo Testamento, la pregunta es, ¿cómo saber que estamos ante una teofanía en el Antiguo Testamento? Y antes de iniciar me gustaría que alguien nos abone, si quiere y puede. ¿Cómo sabemos que estamos ante una teofanía en el Antiguo Testamento? ¿Alguna idea? Por ejemplo, cuando a Josué se le aparece el príncipe, bueno, en primer lugar le dice que el suelo que está pisando, que se quite el calzado, ¿no? El suelo que está pisando es santo. Y recibe también adoración. Ok, sí, cuando la experiencia manifiesta que el personaje que representa divinidad recibe adoración y no se niega, ¿se entiende?, a recibirla. Eso es un punto a tratar. ¿Algo más? Bueno, Melquisedec, pero ¿por qué Melquisedec si es una cristofanía? ¿Por qué? Bueno, sí, pero ¿por qué era una cristofanía? Bueno, sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal si se perdió? ¿No? Pero ¿por qué si es una cristofanía? Pero aquí en la actualidad gente le da muchos diezmos a mucha gente, ¿verdad? Entonces sí debemos tener más en claro por qué es una cristofanía. Entonces voy a dar 3 puntos que yo considero pueden ayudarnos un poquito. ¿Sale, vale? Para que ustedes más o menos vayan teniendo una idea. Porque hay veces en la que un ángel desciende, habla con alguien y no estamos ante una cristofanía. Y hay personas que todo lo quieren traducir a una teofanía y no es así, ¿sale? Entonces creo que si tenemos precaución podemos llegar a conclusiones más exactas. ¿Cómo sabemos que estamos ante una teofanía en el Antiguo Testamento? ¿No? Punto número 1. Punto número 1. Por una experiencia en la cual Dios ha sido visto claramente por el hombre. ¿Sale? O sea, que la experiencia que estamos leyendo en el Antiguo Testamento declare, hemos visto a Dios. ¿Sale? Que el personaje bíblico que tuvo esa experiencia declare con sus labios, hemos visto a Dios, ¿no? Vi a Dios cara a cara. Entonces podríamos afirmar, bueno, eso nos indica que sí era una teofanía. ¿Quieren ver conmigo 2 pasajes, por favor? Jueces 13 es uno de los casos más sonados. Bueno, no sé si de los más sonados, pero creo que es de los más relevantes en nuestro estudio. ¿Hasta aquí todos estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Capítulo 13, ustedes recordarán que el nacimiento de Sansón fue muy similar al nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Porque se le anunció con tiempo a sus padres, porque al igual que Juan el Bautista, el niño tendría que estar consagrado para ciertas actividades, tenía que evitar ciertas situaciones. Y bueno, ya de paso diremos, ¿no? No es la clase para padres, pero el fracaso de Sansón estuvo determinado principalmente ¿por quién? Por sus padres, ¿no? O sea, no que ellos le dijeron haz lo malo, pero sí consintieron mucho de lo que Sansón hizo y no obedecieron a Dios, quien los delegó a ellos
como responsables de Sansón. Bueno, entonces, capítulo 1, verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. O sea que el conflicto no es nuevo, ¿no? Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el mensajero del Señor. Ahí aparece esta expresión. Malaj, ángel, mensajero. Y dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Que por cierto, aunque la madre se cuidó antes de dar a luz al niño, Sansón hizo todo lo contrario, ¿no? Sí tomó vino y sidra y se comió, ¿se acuerdan? Un panal de miel que estaba dentro de un león muerto, ¿verdad que sí? Y se lo dio también a su mamá y a su papá. Entonces oró Manoa al Señor y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ojalá todos los padres tuviésemos ese pensamiento, ¿no? Y Dios oyó a la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Señor respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que yo le mande, todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor, te ruego nos permitas detenerte y preparemos un cabrito. O sea, para él, ¿no? Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel del Señor. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor, todos juntos, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió, todos juntos, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Ahora, no se espanten si escuchan la frase ángel del Señor, porque la palabra ángel no siempre hace referencia a los angelitos de los cuales estamos acostumbrados. La palabra ángel es la palabra hebrea malaj, que se traduce meramente como mensajero. ¿Sale? Él responde, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor. Y dijo Manoa a su mujer, todos juntos, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entonces ellos sí declaran, hemos visto a Dios. Y no sé si notan también que el proceder de este mensajero es muy extraño y muy diferente al de los mensajeros convencionales.
Entonces es muy probable que aquí estemos ante una teofanía o una cristofanía. Bien, otro pasaje, Génesis 32. ¿Sale? Génesis 32. Versículo 22 al 32. Este es el punto en el que se convierte el patriarca Jacob. Jacob, hasta este punto de su vida, es un inconverso, mentiroso, estafador, embustero, lo que quiera. Pero aquí se va a convertir. Y dice el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Por cierto, en el lenguaje de los patriarcas, la bendición es algo muy importante, porque según el Nuevo Testamento, la bendición de Abraham, la bendición en el Génesis, es sinónimo de redención, es sinónimo de ser salvo. ¿Se entiende la idea? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Aunque no se entienda, esta pregunta es una pregunta de confrontación. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama? Es como cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido, ¿no? Porque él está reflejando con su nombre quién es. ¿Y quién es Jacob? Un estafador, ¿no? Un ladrón que siempre ha sido mañoso. Y entonces la vergüenza de la pregunta, la confrontación es muy importante. Y entonces él responde Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe con Dios. O sea, está transformando su naturaleza. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y este fenómeno lo vemos también con Simón, Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Y con muchos otros personajes. Abraham, etcétera. Porque has luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Acuérdense que el nombre va más allá de un título, ¿eh? Todos juntos. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Qué dice? Y lo bendijo allí. ¿Es parecida la fórmula a la de Sansón o no? Es muy parecida. Noten lo que concluye el texto. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, todos juntos, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, cuando el texto en Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿el texto tiene razón? Pues debe tener razón. Pero nadie vio a Dios, el Padre, ¿sale? El unigénito Hijo, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si vieron a Dios el Hijo. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos ante una teofanía? Un primer aspecto a considerar que nos va a ayudar un poco. Repito el punto 1. Por una experiencia en la cual Dios ha sido visto claramente por el hombre. Como estas 2 experiencias que acabamos de mencionar. ¿Sale? Punto número 2. Por las declaraciones y acciones mismas del personaje que representa la divinidad. O sea, cuando las acciones y el comportamiento del personaje que se aparece son comportamientos o acciones que implican divinidad, como el hecho de recibir adoración, está implicando una teofanía. ¿Quieren ver conmigo, por favor? Jueces 13. Bueno, ese ya lo leímos, ¿verdad? Mejor vean conmigo Josué 5. Josué, capítulo 5.
versículo 13 al versículo 15. ¿Lo tenemos? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Todos juntos. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. ¿Y el personaje recibe la adoración? Sí. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, todos juntos: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Son las mismas palabras que recibió ¿quién? Moisés. Entonces, esta es otra forma de poder reconocer que estamos ante una teofanía. ¿Sale? Repito el punto 2, por las declaraciones y acciones mismas del personaje que representa la divinidad. Y bueno, ya de paso vamos a Éxodo 3, ¿no? Cuando Moisés experimentó una teofanía. Éxodo 3, versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor, ahí está el concepto, ¿no? En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo ¿de qué? De mirar a Dios. ¿Una teofanía? Sí, sin duda, ¿no? Bien, llevamos dos. A ver, la primera consideración, ¿cuál es? ¿Cómo saber que estamos ante una teofanía? Cuando claramente se dice: hemos visto a Dios, ¿no? Número 2, cuando el personaje que representa divinidad, por sus acciones, por su forma de actuar, representa que es Dios, ¿no? Recibiendo adoración o declarando cosas de esa naturaleza. Y punto número 3, y con esto vamos a terminar y a detenernos, ¿no? Punto número 3, ¿cómo sabemos que estamos ante una teofanía? Ahí va, 3. Todos juntos. Por la explicación del Nuevo Testamento, citando alguna experiencia como ¿qué? ¿Se acuerdan que hace rato alguien dijo Melquisedec, nuestra hermana Yoli? ¿Verdad? O por acá también alguien dijo Melquisedec. ¿Cómo sabemos que Melquisedec es una cristofanía? Porque el Nuevo Testamento lo explica así, ¿se entiende? Y entonces, aunque la experiencia de Abraham con Melquisedec es muy misteriosa, pero no se dice que vio a Dios, ni recibió propiamente adoración, es por el Nuevo Testamento que nosotros podemos saber que se trata de una teofanía, ¿sale? Para los que llegaron tarde, les vuelvo a explicar qué es una teofanía. La palabra teofanía se compone de dos palabras: theos, phanos, manifestación de Dios. La teofanía en el fenómeno religioso tiene que ver con las manifestaciones de la divinidad. En el cristianismo, la teofanía es cuando Dios se manifestó de manera visible en el Antiguo Testamento. Pero por lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, se apareció Dios en la persona de Cristo.
Por eso a las teofanías en el cristianismo se le pueden llamar cristofanías, ¿sale? Y estamos tratando de averiguar cómo sabemos nosotros que estamos ante una teofanía. Y el punto número 3 nos dice, por la explicación del Nuevo Testamento, citando alguna experiencia como ¿qué? Como teofanía. Bueno, vamos a leer Génesis, por favor. Y vamos a leer la historia de Abraham con Melquisedec, ¿sale? Génesis capítulo 14, versículo 17. ¿Sale, vale? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, vean eso, rey de Salem. Aquí es importante que usted sepa algo. Salem no era la antigua Jerusalén. Es más, Salem arqueológicamente nunca existió en esa época, ¿sale? Eso es muy importante. Si se habla de Salem, se está hablando de un concepto que no tiene nada que ver con la geografía de la época. ¿Se entiende la idea? Me estoy refiriendo entonces más a una cuestión divina y celestial. ¿Qué significa Salem? ¿Alguien sabe? Significa paz, ¿no? Significa que este personaje era rey de paz. Ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero vean cómo dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Claro, ya sería exagerar tal vez, ¿verdad? Conectarlo con la mesa del Señor, la muerte expiatoria de Cristo, pero creo que la referencia podría ser, ¿no? Aunque no tengo argumentos para conectarlo. 19. Y le bendijo. Otra cuestión importante, recuerden la bendición. La bendición en la época de los patriarcas es muy importante. Y le dijo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ahí terminó la experiencia, no se dice nada más. Pero ¿cómo sabemos que esto era una teofanía? Porque el Nuevo Testamento así lo explica. Vean conmigo Hebreos, capítulo 7. Y aunque hay mucho debate, ¿no?, si está diciendo eso Hebreos 7, yo personalmente creo que sí se refiere a una cristofanía. No le encuentro otra explicación, sinceramente. Entonces, ¿quién era ese Melquisedec? Desde mi punto de vista, Cristo. 7.1, ¿lo tenemos? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de ¿qué? De justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Yo quiero que noten primero lo que decía nuestra hermana Yolanda. Este Melquisedec constituye una labor en dos oficios, es rey y sacerdote, precisamente lo que en un futuro sería el Cristo, rey y sacerdote. Ahora noten que Salem, más allá de ser una ubicación, tiene que ver con el significado de su labor, rey de paz, ¿no? Dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Lo que está diciendo es que no hay rastro humano, ¿se entiende? ¿De quién? De Melquisedec en la época de Abraham. No hay rastro alguno. ¿De qué linaje sacerdotal? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? ¿Dónde está su genealogía?
humanamente Melquisedec, dice Hebreos, no tiene rastro alguno. ¿Sale? Dice después, y esto es muy importante que lo vayan subrayando tal vez, si es que les gusta subrayar sus Biblias. A mí no me gusta, pero lo pueden hacer. Dice que ni tiene principio de días. ¿Qué dice después? Ni fin de vida. Pregunto, ¿esto implica eternidad o no? Pues sí, ¿no? Después dice, hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Permanece sacerdote? A ver, pregunto, ¿Melquisedec sigue siendo sacerdote? Según el texto. O sea, el texto dice que sí. Y entonces, no puede ser así si no fuera Cristo, porque Cristo y su sacerdocio han desplazado cualquier sacerdocio, ¿se entiende? Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero no nos confundamos, en el sentido de que somos servidores y ministros de Dios en la tierra, pero no somos estrictamente un sacerdote. Y entonces el texto nos dice primero que no tiene principio de días ni fin de vida y que es sacerdote para siempre. 4. Dice Hebreos, por favor consideren, todos juntos, cuán grande era este. ¿Ven eso? Consideren, dimensionen la grandeza de este personaje. Que por cierto, pensando en la teología de Hebreos, ¿cuál es la hebra temática de Hebreos? Hablar de la superioridad de ¿quién? De Cristo, por encima de los profetas, los ángeles, Moisés, el sacerdocio. Y la frase aquí es muy, muy importante. Considerad pues qué tan grande, ¿no? Cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, tal vez para usted Abraham no tiene mucho peso, porque usted no es judío, pero hablar de Abraham en el judaísmo es hablar de un personaje de mucho calibre, ¿no? Y decir que Melquisedec es mayor es muy importante, ¿no? Por eso esta sección de Hebreos podría llamarse la superioridad de Cristo por encima de ¿quién? De Abraham, ¿no? Y entonces dice después, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, sacerdotes, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Bueno, aclaro, ¿no? Que los pastores no somos levitas, porque luego ya quieren sentirse levitas y andar cobrando los diezmos. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, todos esperaríamos que Abraham bendijera al personaje, pero el personaje bendijo a Abraham, ¿o no? Y sin discusión alguna, o sea, ni para discutirlo, hermanos, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, los levitas, ¿no? Recuerden que él habla en el ahora, porque los levitas seguían vivos y ejerciendo el ministerio en la época, cuando se escribe Hebreos. Pero allí, o sea, en Génesis, cuando leímos lo de Melquisedec, uno de quien se da testimonio todos juntos, de que vive. ¿Está vivo Melquisedec? ¿Y se acuerdan de la profecía del Salmo 110? Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo estoy convencido que ese Melquisedec era el Mesías, ¿no? Rey y sacerdote exaltado. Algunos opinan, ¿no? Y es una opinión alocada, aunque, bueno, algunos dicen que como Cristo resucitó, ya glorificado, como rey y sacerdote, hecho Señor y Cristo, y el tiempo ya no estaba sobre él, que él pudo viajar en el tiempo y aparecérsele a Abraham, ¿no? Pero es un punto de vista que nada más surge en la filosofía cristiana. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Bueno, entonces espero que esto ayude un poquito, ¿no? Otro ejemplo, vayan conmigo a Isaías 6. Lo que sí es muy probable es que Isaías sí vio a Cristo, eso sí es claro, pero que lo vio ya glorificado, eso es también interesante, ¿no? Que lo ve glorificado, ya en su condición exaltada. Y quiero que vean cómo lo describe Isaías. Obviamente, si un judío lee el pasaje, pues no está Cristo para él.
Pero por eso la referencia del Nuevo Testamento es la que a nosotros nos ayuda a determinar que eso es así. En el año que murió el rey Usías, ¿sí se acuerdan del rey Usías? ¿Sí? ¿No? ¿El rey Usías? ¿Por ahí? Era bien buena onda, ¿eh? Nada más que al final le dio un poquito de lepra porque quería tomar funciones sacerdotales que no le correspondían. Pero bueno, el hecho es que murió el rey Usías y el pueblo está muy triste. Isaías está muy triste porque han perdido a un rey. Y acuérdense que en esa época, híjole, los reyes hacían lo que querían y hacían lo malo ante los ojos del Señor. Y se murió Usías, híjole, a ver qué pasa, ¿no? Y dice Isaías, en ese año vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Primero quiero que me digan, ¿lo está viendo en esta visión ya como un ser exaltado? Sí, ¿no? Parece que sí. Dice, por encima de él había serafines. Los serafines son ángeles, hermanos, ¿sale? No piense usted que son otra categoría. Los diferentes términos serafín, querubín, arcángel, aluden más a funciones o a su naturaleza que a jerarquías, ¿no? Hebreos los llama espíritus ministradores, ¿no? Así los engloba. Son todos espíritus ministradores, a favor de los que son herederos de salvación. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy un desecho, así se puede traducir, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. ¿Quién era el rey? Al principio, la imagen del rey para Isaías, ¿quién era? Usías. Y tal vez estaba muy acongojado, ¿no? Se murió nuestro rey. Pero en esta visión se está dando cuenta quién es el verdadero rey, que nunca muere y que nunca les va a fallar. Mis ojos han visto al rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es rara la expresión, ¿no? Está diciendo, ve y predícales de una manera que no entiendan. Y esto tiene que ver con la labor de Cristo. Porque cuando a Cristo le dicen, maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? No te entienden. ¿Se acuerdan? Él les dice, bueno, yo les hablo por parábolas para que se cumpla lo que dijo Isaías capítulo 6, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, para que no se conviertan ni les sean perdonados sus pecados. O sea, Cristo hablaba por parábolas como un juicio de Dios a la incredulidad de un pueblo rebelde llamado Israel. ¿Sale? Y ya a solas, a sus íntimos que sí le creían, les explicaba claramente, y ellos les decían, maestro, ahora hablas claramente y te entendemos todas las cosas. Y él les decía, bienaventurados, porque entienden, porque el reino de los cielos les ha sido dado a ustedes, ¿no? Y les ha dado Dios la bondad, el don de conocer los misterios del reino de los cielos. Y bueno, ese es otro tema, pero quiero que lo tenga en mente, porque ahorita que vayamos a Juan 12, lo que experimentó Isaías, esa visión, que al final de cuentas fue una visión, ¿no? Se define de la siguiente manera. Juan 12, versículo 37. Si puso atención, le va a entender bien, ¿eh? ¿Lo tenemos? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. ¿Era una actitud nueva del pueblo?
¿O siempre fue así? No, siempre fue así, ¿verdad? Desde antes que existiera el pueblo. Y bueno, sigue diciendo, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, todos juntos, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías en el capítulo 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. ¿Todos juntos? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Verso 41 es importante, porque cuando el texto dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, lo que está diciendo el texto es que Isaías vio ¿a quién? A Cristo, porque en el contexto, ¿quién es el personaje? Es Jesús, quien hizo señales y no le creían. Y el texto está diciendo, pero Isaías lo vio antes, vio su gloria y habló acerca de él. Entonces estamos ante una teofanía, ¿no? Una especie de teofanía, porque era una visión, ¿no? Y bueno, para concluir, hermanos, ¿qué nos enseñan las teofanías, no? Aparte de que están interesantes. Dos cosas importantes. La primera, que Cristo siempre ha sido el mediador de la revelación. Eso es muy importante, ¿sale? Siempre que Dios se ha revelado, y esto es muy importante, lo ha hecho a través de su Hijo, ¿sale? Siempre ha sido así. Por eso estamos seguros que cuando Moisés habló con Dios, ¿con quién habló? Con Cristo. Estamos seguros de eso. Y que si vio a Dios, lo pudo ver porque vio a Dios Hijo en su estado preencarnado, asumiendo la apariencia corporal, pero sin estar encarnado, ¿no? Eso es muy importante recalcarlo. Todavía no estaba encarnado. Pero miren, vean conmigo Hebreos 11. Aquí hay un texto que a mí me gusta leer. Hebreos 11, 26. Hablando de Moisés, ¿se acuerdan que Moisés renunció a la riqueza? A ser príncipe, a vivir en la comodidad. Usted también tiene que decidir eso en algún momento. La comodidad es muy cómoda, ¿no? Valga la redundancia. La riqueza da comodidad, da tranquilidad. Pero por Cristo muchas veces tenemos que estar dispuestos a renunciar a ello, ¿no? Y Moisés lo hizo. Y él sí tenía dinero, ¿no? No como nosotros. Y él sí tenía comodidad, no como nosotros. Y aún así el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo. ¿Tenía conciencia Moisés de Cristo? Según el texto. ¿Cómo es posible si Cristo aún no había llegado? ¿Se entiende? Él tenía conciencia del Mesías, no como usted. Usted tiene más conocimiento que Moisés. Bueno, ya no, porque ya Moisés está con Dios, ¿verdad? Ya tiene más conocimiento que usted. Pero humanamente, en esta esfera terrenal, usted y yo teníamos más información o tenemos más información que Moisés. Pero el punto es que Moisés tenía conciencia del Mesías, ¿no? Eso es lo que nos enseña, que Cristo siempre ha sido el mediador de la revelación. Siempre ha sido así, ¿sale? Punto número 2. Que Cristo siempre estuvo presente, ¿en dónde? En la fe del pueblo de Dios. ¿Y la roca que les daba agua, quién era? ¿Era Cristo la roca? No, propiamente. La presencia de Cristo ahí estaba, ¿no? ¿Y la nube que lo seguía? ¿Era la presencia de Cristo, sí o no? Claro que sí. Entonces, hermanos, Cristo siempre estuvo presente, desde el principio, ¿eh? Eso es lo que nos enseñan las cristofanías. Si no hay preguntas, hermanos, podemos tomar un receso, pero pregunto, ¿alguien quisiera comentar algo? ¿Abonar? ¿Preguntar? ¿No? Bien. Ah, sí, hermano. Sí. Pues yo estoy seguro que sí, hermano, por lo que leemos en Hebreos 7. Sí. Yo siempre tenía esa duda, bueno, ¿quién es Melquisedec? Yo ahorita veo que en un principio era un rey, ¿no? Pero no precisamente se está refiriendo a reyes, ¿verdad? Sí, o sea, sí no era un rey conocido en la época, es más, ese rey no existía, no había rastro humano de él. Por eso es tan misterioso. Y Hebreos lo que dice es
que es un rey eterno para empezar, que no tiene principio de días ni fin de vida. También dice que queda como sacerdote para siempre. Entonces es muy probable que sea Cristo, aunque hay cristianos que difieren, ¿no? Y también hay algunas expresiones que podrían ayudarnos a diferir. Pero es lo que yo creo, hermano. Lee el capítulo 7 con detenimiento, ¿sale? Y eso te va a ayudar, hermano. Solamente para añadir que otra explicación es que solamente Melquisedec es usado como una ilustración, porque el autor de Hebreos se toma licencias para tomar ilustraciones y aplicarlo a Cristo, haciéndolo como mucho mejor, ¿no? Entonces, otra explicación sería como Melquisedec es como una ilustración de que obviamente no tenía ningún rastro y está tomando eso, ¿no? Entonces está tomando esas cuestiones para poder explicar cómo Cristo es todavía mucho mayor. Sí, algunos creen que no es Cristo. Yo opino que sí, porque las expresiones de Hebreos 7 son más exactas con respecto a ese punto de vista, ¿no? Aunque hay hermanos que sí opinan diferente, ¿no? Que es nada más una analogía propiamente. Pero lee el capítulo 7, hermano, eso te va a ayudar más que mi respuesta, ¿no? Yo te diría desde mi punto de vista, sí es. Ahí tengo tal vez argumentos para mencionarlos, pero lee el capítulo 7, ¿sale? ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Bueno, así de rápido, hermanos, aprovechando. Primer anuncio, así. Si vamos a adquirir algo de la tiendita de la iglesia para lo que se está queriendo juntar, tratemos de tomar nuestro refresquito en el tiempo del intermedio, lo que vayamos a comer, galletitas, lo que sea, para no, voy a usar una palabra tal vez no muy exacta, para no profanar, ¿verdad?, nuestro culto, para no poner el desorden. Lo segundo, el proyector, hermanos, está fallando, no sé si se han dado cuenta, a veces como que ya empieza a fallar y va a llegar el momento en el que va a caducar. Entonces estamos viendo la manera de que de lo que se ha vendido en el bazar se compre una pantallita en vez de un proyector. Entonces los comentamos, de todas formas los varones lo vamos a platicar el viernes, ¿no? Pero bueno, yo a consideración pienso que valdría más la pena una pantalla que un proyector, tiene más durabilidad, ¿no? Y ¿qué otra cosa les iba a comentar? Dentro de 8 días empezamos con un curso para padres que está preparando por ahí Gama, ¿verdad, hermano? Ya es 8 días, ¿verdad? En 8 días para que no falten, por favor. Tenemos 10 minutitos, que Dios les bendiga.